Dios le bendiga, queridos y amados hermanos, en este extraordinario día. Qué privilegio es poder estar aquí nuevamente delante de todos ustedes. Estamos agradecidos del Señor, estamos agradecidos de Dios. Hemos visto su mano obrar a nuestro favor en este momento difícil que pasa la humanidad. Pero sabemos que confiamos en un Dios fuerte, es un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que es verdaderamente bueno, que todo lo que ha hecho lo ha hecho bueno y lo ha hecho para que disfrutemos de la creación, para que disfrutemos de Él. Aún nos salvó y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que pudiéramos disfrutar de la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy estaremos hablando bajo el tema dos creación y dos leyes. Escúchenlo bien, dos creación y dos leyes. Y el texto base que hemos tomado en el día de hoy está en Romanos capítulo 8, del 1 en adelante. Y dice así: ahora bien, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a dejarlo hasta aquí para que podamos entender. Bien, estamos hablando entonces de dos creación y dos leyes. En la Biblia habla de dos creación, hay dos tipos de creación y Pablo lo define como que la primera creación que fue en Adán es alma viviente y la segunda creación que es en Cristo es espíritu vivificante. Eso está en 1 Corintios 15:45. Bien, cuando Pablo habla de alma viviente es una clase de vida administrada por el alma y para vivir en la tierra. Tiene un gobierno y tiene el gobierno del alma y es para vivir en la tierra. Adán tenía semejanza divina en el alma, tenía imagen divina, autoridad divina, bendición divina. Tenía todo lo necesario para gobernar en términos terrenal. Pero Adán carecía de lo que es el conocimiento espiritual del mundo espiritual. Nosotros sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay un mundo espiritual que gobierna al mundo físico. Entonces Adán tenía la capacidad de nombrar todos los animales, pero no tenía capacidad para entender o para discernir de que en el huerto también había un espíritu que era contrario a lo que él era. Tenía un espíritu contrario al espíritu que él tenía. No tenía discernimiento en términos espiritual y no tenía ese tipo de conocimiento en términos espiritual. ¿Por qué? Porque para tener conocimiento del mundo espiritual se debe tener naturaleza divina, que es un grado mayor que semejanza. Entonces, Adán no tenía naturaleza divina, sino solamente la semejanza. ¿Por qué? Porque la vida en términos espiritual, Dios la puso también en el huerto, pero la vida la puso a manera de tipo, de sombra y de figura, y la puso en el árbol de la vida. Este árbol tipifica la vida en Cristo y es una manera de mostrarnos desde Génesis que la vida de Dios estaba en Cristo. Es una manera de explicarlo y de enseñarlo. Esto se llama cristofanía o teofanía. Entonces, Adán tenía que comer de ese árbol. ¿Para qué? Para tener el conocimiento del mundo espiritual y tener de cierta manera naturaleza divina. Es decir, la vida de Adán estaba gobernada por una ley y era una ley de comer y no comer. La ley que le decía que comiera del árbol, de todo árbol que estaba en el huerto, y de la ley, y ese mismo mandamiento le prohibía no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que él podía comer del árbol de la vida. Entonces, esa fue la ley, ese fue el mandamiento. Dios le dijo a Adán en Génesis 2, 16 y 17, le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que comiere ciertamente morirá. Después que Adán pecó, entra en operación lo que llamamos la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley tiene una manera de operar, tiene la manera de que opera es que todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, produce pecado y muerte. Escúchelo bien.
cuando el alma es gobernada por la ley del pecado y de la muerte, todo lo que hagamos, sea bueno o malo, produce en nosotros pecado y muerte. ¿Cómo así? En sí, si hacemos algo bueno, no tiene que ver que lo que hacemos, no tiene que ver de que sea bueno. Es decir, ok, si nosotros podemos hacer buenas obras, lo cual está bien, pero el problema no está en las buenas obras, está buena en la intención con que hagamos las buenas obras. Es decir, si nosotros le damos comida a los pobres, ¿es malo? Claro que no, imposible es eso, eso es bueno. Ahora bien, ¿con qué intención tú le estás dando? ¿Por qué? Porque ahí es que va a entrar en operación la ley del pecado y de la muerte, con la intención del corazón con que está haciendo la buena obra, por poner este ejemplo. ¿Por qué? Porque si las buenas obras nosotros las hacemos con la intención, con nuestra manera de pensar, que la estamos haciendo para justificarnos delante de Dios o para ser aceptado por Dios, entonces ahí va a entrar en operación la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las buenas obras con la intención correcta. ¿Por qué? Porque las buenas obras no son para ser aceptado por Dios ni ser más bendecido por Dios. Todo lo contrario, las buenas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ella. Como tenemos una nueva naturaleza, debemos andar en buenas obras. Y lo hacemos no para nosotros, no para gloriarnos nosotros, sino para la gloria de Dios en Cristo, para que Dios sea exaltado. Es decir, que lo que se va a juzgar es la intención del corazón de la obra. ¿Por qué? Porque cuando la obra no se hace con la intención correcta, entonces produce dos cosas primordialmente. Produce competencia de santidad, donde nos llegamos a creer que somos superiores a los demás, y produce orgullo espiritual. Entonces ahí nos damos cuenta que como no la hicimos con la intención correcta, dejamos entrar la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque las buenas obras la hicimos gobernado por el alma, no gobernada por el espíritu, sino por la intención del alma, donde el alma quiere ser aceptada y quiere ser bendecida por hacer algo por Dios. Cuando las Sagradas Escrituras nos enseña que nosotros todo lo que hacemos es porque somos, no hacemos para hacer, hacemos porque somos de Cristo y porque estamos en Cristo. Entonces, cuando no se hace con esa intención correcta y con el entendimiento correcto, entonces le damos lugar a que entre la ley del pecado y de la muerte y produce pecado y muerte. Mire cómo opera esta ley, que aún haciendo el bien, produce pecado y muerte. Eso se llama la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, toda ley es dada para poder gobernar. Entonces, para que haya un gobierno. Pero cuando se viola la ley, hay un sistema judicial que condena al transgresor de la ley y produce una condena. El pecado de Adán produjo varias condenas. Por eso que Pablo establece y dice que no hay ninguna condenación. Si está hablando de ninguna condenación es porque hay varias condenaciones. Y el pecado produjo 4 condenaciones, que son las condenaciones que vamos a poder enseñar. La primera condenación es que fue la muerte espiritual y la separación de Dios y una naturaleza pecaminosa. Eso es una condenación por causa del pecado, por causa de violar la ley. Todo aquel transgresor que viola una ley es condenado. Si usted va conduciendo un coche y va por encima del límite permitido y un policía lo detiene, el policía le va a poner una infracción. ¿Por qué? Porque violó el límite de velocidad. Nos damos cuenta entonces que no fue el diablo, sino que nosotros violamos el límite. Ese policía no estaba endiablado. No, estaban violando una ley terrenal que produce una condena. Y esa condena es pagar un ticket o ir a la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo sucede en el mundo espiritual. El pecado de Adán produjo la primera condena, que es de la muerte espiritual, la separación de Dios, y adquirimos una naturaleza pecaminosa. La segunda condenación es que se estableció un decreto que no era contrario, donde Satanás tenía un acta legal en el mundo espiritual que tenía derecho legal sobre todo aquello, sobre todos los hombres, tenía derecho legal sobre todos los hombres. Y esa acta
tenía ese derecho, donde Satanás tenía derecho desde afuera de influenciar a través de los pensamientos al hombre. ¿Por qué? Porque eres el príncipe de la potestad del aire, donde él ejerce el gobierno desde el aire, influenciando a través de los pensamientos. Todo sistema de pensamiento contrario a Dios, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? ¿Quién le dio la idea? ¿Quién le dio ese pensamiento? El ateísmo, que es un tipo de pensamiento. ¿Quién le dio a los ateos ese tipo de pensamiento? Sí, todos esos pensamientos dirigidos por alguien. Y esa dirección, esa área de gobierno, la tiene Satanás. Es llamado en Efesios el príncipe de la potestad del aire. Potestad es el poder del aire. Es una esfera espiritual donde fluyen las ideas, los pensamientos, lo cual está conectado con nuestra parte espiritual de nuestra mente y pueden ser influenciadas a través de dardos en nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Esa acta Satanás la tenía y tenía derecho legal sobre todo hombre. Esa es la segunda condenación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacía Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios entonces para esto? Dios lo que hace es que transitoriamente estableció diferentes tipos de pacto y estableciendo condiciones de pacto. Y cada hombre que cumplía la parte del pacto, Dios cumplía la parte que Dios se había comprometido a cumplir. De cierta manera, cuando Dios establecía un pacto con alguien, Dios le quitaba el derecho legal a Satanás sobre esa persona porque esa persona estaba bajo pacto y estaba bajo pacto con Dios y Satanás no tenía derecho legal sobre esa persona porque el pacto le quitaba el derecho a Satanás sobre esas personas. Estableció diferentes tipos de pacto. Nosotros podemos ver entonces el pacto de la ley que tiene un sí y un entonces. Si ustedes hacen esto, entonces yo hago esto. Si el pueblo de Israel cumplía con la parte que Dios le demandaba, Dios cumplía con la parte que había ofrecido. Entonces esto era lo que se establecía en el pacto de la ley. Ahora bien, hay otro tipo de condenación que Pablo lo enumera en Romanos 1:18, que es lo que se llama la condenación por conducta, definida como impiedad e injusticia. Ahora bien, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es un tipo de condenación. Ahora bien, esta condenación es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Es producto de que hay una condena primaria, vamos a decirlo así, que es que fuimos vendidos al pecado y la muerte. Entonces el pecado y la muerte hace que el hombre ande por naturaleza en injusticia e impiedad. La injusticia, la impiedad es no amar las cosas sagradas de Dios y la impiedad es no andar recto delante de Dios. Esto es una condenación por conducta que es producto de nuestra naturaleza pecaminosa y de estar muerto en términos espirituales. Entonces vemos la tercera condenación. Entonces hay una cuarta condenación que es revelada en la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y es lo que se llama hoy, denominamos la condenación actual. El hombre actualmente es condenado por rechazar a Cristo. La condenación en término eterno, es por el rechazo de Cristo. En sí, el hombre hoy que está en pecado y vive en pecado y está muerto en término espiritual, producto de la condena de Adán, está en esa condición porque ha rechazado, está en esa condición porque nació descendiente de Adán y es producto de la primera creación, pero permanece en esa condenación porque está rechazando a Cristo, está rechazando el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces la condenación actual es la cuarta condenación, entonces, y es dada por rechazar a Cristo. Por eso, el que rechaza a Cristo no necesita otro tipo de condenación. Ya en sí él está condenado por el simple hecho de rechazar a Cristo. Y esto lo dice Juan 3:18 y 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, que la condenación actual es el rechazo de Cristo, es rechazar la obra de reconciliación en la cruz que Dios hizo con todos nosotros por medio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso
Entonces, después de la cruz, en la resurrección nace la segunda creación, que es llamada la creación en Cristo. Pablo habla en Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Para Dios, en cuanto al trato de Dios con el hombre que es descendiente de Adán, ya Dios lo colgó en la cruz. Si ya fue crucificado. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer hombre, pero Cristo es el segundo Adán y viene en representación de la raza humana. Por eso viene en un cuerpo de carne, porque en cada pacto tenía que haber un intermediario y tenía que haber un representante. Cristo en el nuevo pacto fue el intermediario que se puso entre Dios y los hombres para reconciliarlo. Aleluya, gloria a Dios. Se puso en el medio para reconciliar el hombre con Dios y el Dios con los hombres. Pero también el que fuera mediador tenía que tener una naturaleza divina, por eso era 100% Dios, pero para poder representar a Dios como mediador, pero también tenía que tener una naturaleza humana para poder representar al hombre delante de Dios. Entonces este representante era perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre vino a pagar el pecado del hombre como representante del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre recibiera el perdón divino como representante de Dios. Entonces recibió en la cruz el perdón divino. Entonces, como hombre, Cristo, aunque no tuvo pecado, era descendiente de Adán. ¿Por qué? Porque él era descendiente de María. Y María era descendiente de Adán. Aunque fue engendrado por el Espíritu, en la parte humana era descendiente de una raza caída. Una raza pecaminosa, aunque él no tuvo pecado y aunque él no actuó en una condición caída, pero su cuerpo era perteneciente a una raza caída. Por eso en la resurrección a él se le da otro cuerpo, un cuerpo glorificado, que es un cuerpo celestial, donde no tiene ninguna participación del pecado y ninguna relación con el pecado. Entonces, ¿qué sucede? En la resurrección nace el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Este es el nuevo hombre que ha venido a habitar nuestro espíritu. Ahora bien, este nuevo hombre, es creado en nosotros, pero es creado según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque es creado por un medio de un acto justo en la cruz, y es creado porque Dios apartó la verdad para ser revelada en él para salvarnos. La verdad de Dios estaba en él, la santidad de Dios estaba en él y la justicia de Dios estaba en él. Y todo lo que estaba en él nos pertenece a nosotros por nosotros estar en Cristo. Parece un trabalengua, pero es sencillo. Es sencillo. Por estar en él, todo lo que él era para Dios es lo que nosotros somos. Sí, la justicia de Dios estaba en Cristo. La santidad de Dios estaba en Cristo. La verdad de Dios estaba en Cristo. La resurrección de Dios estaba en Cristo. Por eso es que él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. La vida de Dios estaba en Cristo. La justicia estaba en Cristo. Todo lo que era Dios, todo lo que era Cristo para Dios, somos hoy por estar en él. Entonces, ¿qué sucede? Hoy somos también espíritu vivificado. ¿Por qué? Porque recibimos un espíritu vivificante que vivificó nuestro espíritu. El segundo hombre es un espíritu vivificante. Ahora, ese espíritu vivificado, Dios ejerce gobierno en nosotros desde nuestro espíritu. Ya no es desde el alma. ¿Por qué? Porque el alma está en una naturaleza caída. Y al estar en una naturaleza caída y gobernada por una ley llamada de la ley del pecado y de la carne, la ley del pecado y de la muerte, por estar en esa ley, el hombre entonces comienza a comunicarse con el mundo exterior a través de los sentidos. Entonces es gobernado por lo que ve, por lo que huele, por lo que siente, por lo que escucha. Entonces hay un tipo de gobierno. Y porque entonces en ese gobierno del alma, Satanás de cierta manera tiene derecho legal. Pero ahora viene una ley, que es la ley del espíritu de vida, que opera en el espíritu y quiere gobernarnos desde el espíritu y no desde el alma. Eso hace que no andemos por vista, sino por fe. Pero la fe tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Y tiene que ver con lo que Dios ha dicho en cada pacto. Y en este pacto, todo lo que Dios ha dicho, lo ha dicho por medio y a través del Hijo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días habla por medio del Hijo. Entonces ahora la verdad que gobierna
nuestro pacto, el nuevo pacto, nuestra vida, no son las leyes externas que Dios estableció en el pueblo de Israel, sino la ley que Dios estableció en nuestro espíritu, que es la ley del espíritu de vida por estar en Cristo. Ahora somos gobernados por una sola ley y no por 613 leyes que operan externamente, sino por una ley que opera en el espíritu, que se llama la ley del espíritu de vida. Es un gobierno espiritual. Ahora bien, ahora, como estamos en Cristo, tenemos naturaleza divina. No semejanza divina. Naturaleza divina solamente se puede obtener cuando se tiene vida en el espíritu, porque Dios es espíritu y opera en el espíritu. El nuevo hombre opera en otra esfera. El viejo hombre operaba en una esfera llamada el mundo. El mundo tiene un príncipe que es llamado Satanás, que es el príncipe de este mundo, el cual ha cegado el entendimiento a la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Pero ahora el nuevo hombre es trasladado a otra esfera, y es la esfera del reino de Dios. Es decir, ya no estamos en el mundo, estamos en el reino de Dios. Estamos en el mundo, habitamos en el mundo en términos físicos, pero en términos espiritual estamos en el reino de Dios. Por eso que el nuevo hombre es gobernado por las leyes del reino de Dios y no por las leyes que pone el hombre cuando son contrarias a la palabra de Dios. Es decir, nosotros no violamos las leyes terrenales con miedo a una condena, con miedo a un castigo. Nosotros no violamos las leyes terrenales porque estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, somos obedientes a todo lo que se establece. Porque la Biblia nos manda y nos enseña que debemos cumplir con las leyes terrenales. Pero la intención del corazón del que está en Cristo de no violar la ley no debe ser el castigo. No. Es porque tiene una nueva naturaleza. Y como tiene la naturaleza de Cristo, como Cristo se hizo obediente a todas las leyes establecidas por la ley y aún las leyes establecidas por la religión. Cristo se hizo obediente a esa ley. ¿Por qué? Porque Él es obediente en todo. Siendo Dios, se hizo obediente. Entonces hoy, si nosotros estamos en Cristo, debemos ser obedientes a las leyes, no en sí por el castigo, repito, sino porque hay una ley que gobierna nuestro espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo, que hace que seamos obedientes por naturaleza. Bien, entonces ahora bien, esto solamente es a los que están en Cristo. La pregunta es, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar unido a Él en un espíritu. Si te unes a una ramera, eres un espíritu con ella. Pero si te unes al Señor, eres un espíritu con Cristo. Hoy somos un solo espíritu en Cristo. Entonces no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ahora está operando otro tipo de ley que opera en el espíritu. Hoy todo lo que hacemos, lo hacemos gobernado por el espíritu. Esta ley es superior a la ley del pecado y de la muerte. Lo primero que esta ley viene a hacer es a libertarnos de la ley del pecado y de la muerte. Para que la ley pueda operar desde el espíritu, tiene que liberarnos tiene que liberar nuestra alma de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que de cierta manera, vamos a decirlo así, la ley del espíritu de vida transfiere la vida al alma. El alma que estaba muerta en delito y pecado es vivificada. Ahora el alma opera no desde el mundo físico, no viendo desde el mundo físico, sino desde el mundo espiritual. Y el alma ahora está operando dirigida por el espíritu, porque ha sido vivificada por el espíritu. Entonces, ahora bien, ¿cómo Dios lo hace? Para vivificar nuestra alma. Le transfiere a nuestra alma la naturaleza divina. Hoy nuestra alma también está vivificada y ya no está muerta, está viva. ¿Por qué? Porque está unida al cuerpo espiritual. Y como está unida al cuerpo espiritual, lo que yo tengo en mi espíritu debe ser transferido a mi alma. Y lo que tengo en mi alma, en mi espíritu, es naturaleza divina. Mi alma también tiene que disfrutar o absorber esa naturaleza divina que está en mi vida, que está en mi espíritu.
Entonces, ¿qué es? Por eso mi alma ahora comienza a andar conforme a la justicia y la santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque ya eso está en mi espíritu por medio de la naturaleza divina que fue depositada en mi espíritu. Es decir, que la primera condenación que tenía el alma de ser descendiente de Adán y tener la ley del pecado y de la muerte, ahora es transferida a otra ley que es la ley del espíritu de vida en Cristo. Y tenemos entonces ahora también un alma vivificada por medio de la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. Es decir, que ya no está esa condenación de estar muerto en términos espiritual. La segunda condenación que tuvimos hablando, que es la que es producto de tener un acta contraria que Satanás tenía en sus manos. Esa acta fue quitada. Pablo habla que el acta que no era contraria fue despejado a los principados y a las potestades, se la despojó y la exhibió públicamente triunfante en la cruz del Calvario. Esa acta estaba escrita en la cruz del Calvario. Ahí, aleluya, esa acta estaba escrita y esa acta es nuestra, está en nuestro poder. Es decir, que ahora por medio de la fe hemos activado la gracia de Dios a nuestro favor y la gracia de Dios hoy opera a nuestro favor, impidiendo que desde afuera seamos influidos por espíritus de maldad, impidiendo que hoy tengamos que hoy podamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso, en el nuevo pacto, para que el acta sea más perfecta, Dios nos dio un nuevo espíritu, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente, nos dio una nueva fe, una nueva esperanza, nos dio una nueva motivación, nos dio una nueva vida. ¿Para qué? Y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos sacó del área del mundo y nos trasladó a ese reino. ¿Para qué? Para que hoy seamos influenciados por el Espíritu de Dios. No es un espíritu que opera desde afuera en nosotros, sino un espíritu ahora que opera desde adentro con otra ley. Es decir, que ahora podemos entender y tener discernimiento cuando un pensamiento viene de Dios y no viene de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos otra ley, tenemos otro espíritu, tenemos otra mente y otro corazón. Es decir, que el acta fue quitada. Hemos activado la gracia de Dios a nuestro favor por medio a la fe. Entonces, ya no tenemos esa acta. Es decir, que ya esa condenación fue quitada porque estamos en Cristo Jesús. En consecuencia, como tenemos una nueva naturaleza, como hoy ya tenemos una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, es natural que no andemos en injusticia y impiedad. ¿Por qué? Porque la injusticia y la impiedad es producto de la caída, pero la andar justamente y piadosamente es producto de la resurrección y del nuevo nacimiento en Cristo. Es producto de una nueva creación. Entonces ahora no podemos andar en injusticia e impiedad. Es decir, que esa condenación también fue quitada de la injusticia y la impiedad, que es la condenación por conducta. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Gloria a Dios. Aleluya. Y por consiguiente, la otra condenación, que es la condenación por rechazar a Cristo. Nosotros ya, como estamos en Cristo, no hemos rechazado a Cristo y estamos unidos a Él en el Espíritu. Ahora, nosotros estamos en Él y somos gobernados por la vida de Él. Ahora bien, la ley que se le dio a Moisés no podía hacer esto. ¿Por qué la ley no podía hacer esto? Porque la ley eran 613 leyes que se debían cumplir externamente. Las 613 leyes estaban escritas en tabla y se debían cumplir. Pero eran leyes externas. Y ninguna ley externa puede cambiar el corazón pecaminoso del hombre. Ninguna ley externa puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Por qué? Porque dentro del hombre hay una ley superior a esa ley que está afuera, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces la ley no podía cambiar eso, porque el hombre tenía una naturaleza pecaminosa y la manera de pensar del hombre estaba dirigida por la ley del pecado y de la muerte y estaba dirigida por los espíritus de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, solo la gracia de Dios puede cambiar esta condición. Y es por medio de una sustitución de ley. Es por medio de una nueva vida, donde la antigua vida debe despojarse y vestirse de la nueva.
Ahora bien, hay un principio que gobierna la nueva vida en Cristo. Tú nunca vas a poder disfrutar de la vida de Cristo si no eres participante de su muerte. El ser participante de tu muerte es negarte a ti mismo y no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios implica que tú aceptes el no de Dios como si fuera un sí. Me explico. El no de Dios es tan bueno como el sí de Dios. Nosotros estamos programados por la mala información o por la mala revelación que tenemos a ver a Dios como un Dios que todo lo que nosotros anhelamos nos dice sí. Y Dios también dice no. Y cuando Dios dice no, tu voluntad debe rendirse al no de Dios. Jesús en el Getsemaní oró y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el texto, y vinieron ángeles y los consolaron. ¿Por qué esos ángeles tuvieron que venir a consolarlos? Aunque el texto no lo dice, pero esos ángeles le estaban diciendo, el Padre escuchó tu oración y el Padre ha dicho que no. Y como el no de Dios te va a doler, hemos venido a consolarte. Porque en el no de Dios tú necesitas muchas veces un consuelo. Pero al final te darás cuenta que el no de Dios era lo mejor que tú necesitabas. Porque el no de Dios que le dijo a Jesús es el no que salvó la humanidad completa. Porque si Él no moría, todos íbamos a morir, como dijo Caifás. Es mejor que uno muera y no que moramos todos. Es mejor que Él muera porque si no todos iban a morir. Porque por medio de la muerte de Él era la paga del pecado y la muerte, para que en la resurrección naciera la nueva creación con una nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, participa de su muerte para que participe de su vida. No haga tu voluntad, que sea la voluntad tuya. Amén. Amén. Ahora bien, Pablo dice que en la ley no se podía hacer esto, era por la debilidad de la carne. Está hablando de la debilidad de los pensamientos. Entonces la debilidad de los pensamientos del hombre hacía que el hombre fuera libertado. El hombre es imposible que se liberte él mismo por sí solo de esta ley. Entonces, solo Dios puede libertar al hombre por medio a la ley del Espíritu de vida que está en la vida que está en Cristo. Ahora, toda la ley tiene un propósito. Toda ley tiene un propósito. Esta ley tiene un propósito. Y Pablo describe el propósito en el mismo Romanos 8. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, ¿cuándo todo obra para bien? Todo obra para bien si somos gobernados por la ley del Espíritu de vida. Porque todo lo que suceda, malo o bueno, va a obrar para bien si el gobierno que tú tienes es el gobierno de la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque desde ese punto es que va a obrar para bien. Porque si le da la oportunidad de que esa situación que tú estás viviendo hoy sea gobernada por la ley del pecado y de la muerte, tú vas a terminar siendo pecador. ¿Por qué? Porque está siendo gobernado por la ley del pecado y de la muerte. La Biblia hay dos ejemplos que he tomado para que nosotros veamos cada situación cómo debe ser gobernada. El primer ejemplo que vemos es de Job. Job, estando enfermo, no permitió que la enfermedad entrara a que él negara a Dios. Es más, su esposa insistió para que él negara a Dios. Pero él no permitió que la enfermedad, que por medio de la enfermedad entrara la ley del pecado y de la muerte. Si él se veía en la condición que él estaba, si él se veía diciendo, yo que fui tan justo, yo que fui tan bueno, yo que hacía sacrificio para Dios, miren cómo estoy enfermo, miren cómo estoy enfermo. Entonces iba a comenzar a lo que se llama la autojustificación.
Y en la autojustificación, mira todo lo que yo he hecho por Dios y mira cómo Dios me enferma, cómo Dios permite la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? El libro de Job pone en relieve en dos parámetros, la justicia divina versus la justicia de Dios, dando a entender que la justicia de Dios es perfecta y la justicia de Dios está revelando que la justicia de Dios no era por algo que nosotros hacemos, sino por algo que Dios hace por nosotros. ¿Por qué? Porque Job, para activar la justicia de Dios, siempre hacía un sacrificio para sus hijos, para que Dios guardara a sus hijos. Entonces, cuando Satanás viene, Satanás lo que hace es que le quita los hijos, por lo cual él hacía el sacrificio. Lo segundo que Satanás le quita, que los animales, lo cual él hacía el sacrificio. Es decir, que ya Job estaba enfermo, no tenía por quién hacer el sacrificio y no tenía con qué hacer el sacrificio. Entonces Dios viene y le enseña a Job que la justicia de Dios no es por algo que nosotros hacemos, sino por algo que él hace. ¿Por qué? Porque cuando Dios redime a Job, Job no estaba en capacidad de hacer un sacrificio, ni tenía con qué hacer un sacrificio. Entonces Dios está diciendo, mi justicia es perfecta y tiene que ver con lo que yo hago, no con lo que tú haces por mí. Te voy a redimir para que me conozca. Por eso Job, como no dejó que la ley del pecado y de la muerte entrara en operación, permitió que la ley del espíritu de vida entrara en operación y dejó, sale una palabra que dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque operó en él la ley del espíritu de vida a manera de tipo, de sombra y figura de lo que vendría a ser esta ley en el nuevo pacto. Y esta ley iba a operar por medio de la justicia de Dios mismo, él mismo, el Dios que pedía un sacrificio, él mismo se hizo cordero para él mismo hacer el sacrificio, para que el sacrificio fuera perfecto y fuera por él y para él. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Es un ejemplo en el Antiguo Testamento de cuando no permitimos que la ley del pecado y de la muerte entre en operación. Y le damos permiso al Espíritu para que la ley del Espíritu de vida opere. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento ahora estamos viendo a el apóstol Pablo estando preso por Nerón. Pablo dice, yo Pablo, preso de Jesucristo. Y Pablo veía la prisión no como algo negativo, sino que él estaba prisionero por el bien del evangelio. ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida le hizo entender que las prisiones de él, le estaba preso porque Dios permitió que él estuviera preso. Porque esa prisión iba a redundar para bien del evangelio. Porque estando preso, Pablo escribe las 4 cartas desde la prisión y escribe la carta con más profundidades en términos espirituales, que es la carta de los Efesios. Escribe la carta del gozo, que es la carta de Filipenses. Y escribe la carta de Timoteo. Entonces, escribe 4 cartas que son extraordinarias. Y de cierta manera Dios estaba preservando a Pablo en la cárcel y esto permitía que Pablo humanamente estuviera más en paz, más tranquilo, y esto permitía que el Espíritu de Dios pudiera fluir más libremente en él y él pudiera escribir la carta. Y Pablo entendió esto, pues no permitió que la ley del pecado y de la muerte entrara en operación. Si Pablo hubiese permitido que la ley del pecado y de la muerte entrara en operación, Pablo termina negando a Dios. Porque Pablo comienza a decir, yo que dejé el judaísmo y estaba mejor en el judaísmo y ahora por venir a ti estoy preso, porque en el judaísmo me respetaban, pero ahora me abofetean, ahora me golpean, ahora me han dejado por muerto, ahora he tenido un naufragio, he sido picado por víbora. Todo, tú nos has presentado como lo peor del mundo y me tiene preso y yo sirviéndote. ¿Cómo es que yo te sirvo y estoy en esta condición? ¿Cómo es que yo te sirvo y tú me tienes preso? ¿Qué clase de Dios tú eres? Pablo hubiese terminado diciendo todo esto si hubiese dejado que la ley del pecado y de la muerte entrara en operación. Pero él permitió que la ley del espíritu de vida en Cristo entrara en operación y él entender el propósito de la prisión. Y así nosotros, todo lo que hoy estamos viviendo tiene un propósito. Lo que nosotros no podemos permitir es que entre la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué sucede? El propósito está aquí, en el 29. Porque a lo que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos. La ley del Espíritu de vida en Cristo tiene el propósito de formar la imagen de Cristo en nosotros.
y también tiene el propósito de que Él sea el primogénito entre todos sus hermanos. Es decir, que lo que tú estás viviendo hoy, todo lo que estamos viviendo hoy, si nosotros lo juzgamos desde nuestra alma, lo vamos a juzgar mal. La manera que tú no permitas que la ley del pecado y de la muerte entre es de la forma en que tú juzgas las cosas. Si juzgamos las cosas hoy desde nuestra alma, decimos, los templos están, la iglesia está cerrada. La iglesia no está cerrada porque la iglesia es una ente espiritual. Es eterna y tiene poder. Nadie la puede cerrar. Lo que están cerrados son los templos. Si juzgamos la enfermedad de ahora, podemos decir, toda la gente, la gran mayoría de iglesias están vacías. La gente ya no quiere ir a asistir a la iglesia. Hay muchas iglesias que están cerradas. Pero si juzgamos desde la ley del espíritu de vida, nos daremos cuenta que es el mejor momento de la iglesia de predicar el evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy nos podemos dar cuenta que muchos cristianos, en la forma que decían que creían, no tenían fundamento. Es el mejor momento de nosotros comenzar a predicar el ABC del evangelio para evangelizar a los mismos evangélicos. La iglesia debe comenzar a evangelizar a los evangélicos. Porque la enfermedad, la pandemia, ha revelado dónde estaba el corazón de los creyentes, dónde estaba el fundamento de los creyentes. Y ha revelado que la gran mayoría de creyentes no tienen fundamento, que necesitan un fundamento, que necesitan a Cristo, que la gran mayoría han estado y han vivido en la religión y no han conocido a Cristo. Por eso la pandemia no debemos juzgarla desde nuestra alma. Debemos juzgarla desde nuestra posición en Cristo y desde nuestra mente de Cristo, sentado en lugares celestiales. Y después de esto, de una cosa estoy seguro, que la iglesia de Cristo será más gloriosa, más poderosa, que la iglesia de Cristo será la referencia para que el mundo vea que el Dios eterno está vivo, que Dios es soberano y que Dios es poderoso. Y que la única lugar donde el hombre está seguro es en Cristo. Es a los pies del Maestro. Aleluya. Es en los pies de Cristo. Es en el único lugar que estamos seguros. ¿Dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Dónde? ¿Dónde? Dígame a alguien dónde iremos si solamente Jesucristo tiene palabra de vida. No hay otro lugar donde ir. La pandemia ha demostrado que también podemos evangelizar, que podemos utilizar nuestras redes y las redes para traer palabra de vida, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ha revelado que las redes no son tan malas como han dicho, porque hoy la iglesia se ha valido de las redes, porque en sí no es las redes que están malas, lo que está mal es el corazón del hombre. No es Facebook que está mal, lo que está mal es el corazón del hombre. No es YouTube, es el corazón del hombre. Porque hoy estamos utilizando YouTube para predicar la palabra. Y hoy yo no solamente le voy a llegar a gente que están en la iglesia a la cual pastoreamos. Hoy podemos llegarle a millones de gente, si Dios lo permite, por medio de este mensaje, por medio de esta enseñanza. Es decir, que hoy no solamente me he constituido un predicador de una ciudad de Atlanta, sino que hoy el Señor, por medio de las redes, me ha constituido como un predicador para las naciones. Aunque no estoy físicamente, pero mi palabra, la palabra de Dios por medio de mí, están llegando a las naciones. Es decir, que Dios no tuvo que llevarme a las naciones físicamente. Está llevando su palabra a través de los medios. ¿Por qué? Porque estoy juzgando todo desde mi posición y desde la ley del espíritu de vida en Cristo. No permita que la ley del pecado y de la muerte tome posesión de ti. Todo lo que tú estás viviendo hoy, júzgalo desde la ley del espíritu de vida. Aún lo difícil, aún lo que tú estás viviendo, aún ese hijo rebelde
que tú dices que te está haciendo la vida posible, o tu esposo que te está haciendo la vida imposible, o la hermanita que te está haciendo la vida imposible. Permite que la ley del espíritu de vida entre en operación, porque tú vas a poder soportar todo lo que está viviendo es cuando esa ley opere, porque esa ley te da todo lo que tú necesitas para permanecer. Si necesitas fortaleza, la ley forma la fortaleza. Si necesitas consuelo, la ley trae el consuelo. Si necesitas fe, la ley trae la fe. Si necesitas amor, la ley trae el amor. Todo lo que tú necesitas para operar en el mundo físico, desde el mundo espiritual, ya está en tu espíritu y tiene una ley que opera. Lo que tiene que permitir que la ley del espíritu de vida opere. Opere. Deja de ver todo lo que está pasando como una conspiración contra ti, aunque lo sea. Comienza a ver lo que eso que está pasando y que está viviendo es lo que Dios está permitiendo para formar la imagen del Hijo en ti, por medio de la ley del Espíritu de vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor y que en este momento tú emprendas nuevamente y te levantes creyendo que el Dios que te llamó es fiel para cumplir lo que Él había prometido. Nos vemos en la próxima entrega.